Bien, acá más estamos aquí en Imjingak, la zona desmilitarizada. Vamos a tener que pasar hasta la 1 de la tarde, el horario que nos han dicho aquí en el bus. Vamos a pasar un rato aquí antes de poder ingresar a la zona desmilitarizada. Vamos a explicarles un poco la historia de Corea del Norte antes de ingresar. Que estén mucho más informados, mis queridos nakamas, y sepan todo esto de lo que es Corea del Norte y por qué están divididos. Corea del Norte, un territorio comprendido a la mitad de la península de Corea, limitando al norte con China, al noreste con Rusia, al este con el mar de Japón, al sur con Corea del Sur, al oeste con el mar Amarillo y la bahía de Corea. La península de Corea fue gobernada por el Imperio Coreano hasta que fue conquistada y colonizada por Japón. Después de la guerra ruso-japonesa de 1905, en 1945, justo después de la Segunda Guerra Mundial, la península de Corea fue dividida en dos zonas: el norte, ocupada por la Unión Soviética, de ideología comunista, y el sur, ocupado por Estados Unidos, de ideología capitalista. En 1948, Corea del Norte rechazó participar en las elecciones celebradas al amparo de las Naciones Unidas, creándose finalmente dos gobiernos independientes en cada una de las zonas ocupadas. Ambos estados reclamaban la península entera como territorio propio, lo que lo llevaría a la Guerra de Corea en 1950 tras la invasión norcoreana, que finalizó con la firma de un armisticio en 1953. Oficialmente, los dos países siguen en guerra, ya que todavía no se ha firmado un tratado de paz. Corea del Norte fue dirigida por Kim Il-sung desde 1948 hasta su muerte. El 8 de julio de 1994, el 8 de octubre de 1997, su hijo Kim Jong-il fue elegido por la Asamblea Suprema del Pueblo como secretario general del Partido del Trabajo, y en 1998 como presidente de la Comisión Nacional de Defensa. Tras una reforma de la Constitución elaborada en 1972, su cargo fue declarado como el más alto del Estado, dejando vacante el de presidente en recuerdo a la memoria de Kim Il-sung. Su título póstumo es el de Presidente Eterno de la República, reconocido en el preámbulo de la Constitución. Durante el mandato de Kim Jong-il, a finales de la década de los años 90, la economía del país empeoró considerablemente y la escasez de comida se hizo evidente en numerosas áreas debido a severas lluvias e inundaciones que azotaron el territorio norcoreano. Cifras oficiales proporcionadas por el Comité para la Rehabilitación de los Damnificados de Corea del Norte estiman el número de fallecimientos más de 220,000 debido a la hambruna que padeció el país entre 1995 y 1998. Años después, numerosos norcoreanos entraron ilegalmente en China en busca de alimentos. Durante el gobierno de Bill Clinton, las relaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos mejoraron e incluso hubo una cumbre histórica entre Seúl y Pyongyang en junio del 2000. Sin embargo, años más tarde, el entonces presidente George W. Bush cambió sus políticas frente a Corea del Norte, pidiendo el desarme y la suspensión de su programa de armas nucleares. Por su parte, Pyongyang pidió a cambio que su nación fuera eliminada de la lista negra del terrorismo y que Estados Unidos le suministrase derivados del petróleo y tecnologías para su autosuficiencia energética. Y a pesar de las tensas relaciones diplomáticas entre ambos países y prácticamente nula comunicación oficial entre ellos, se producen de vez en cuando contactos extraoficiales como visitas de estudiantes estadounidenses a Corea del Norte. Corea del Norte es uno de los sitios más aislados del mundo, con severas restricciones en la entrada o salida de personas del país. La prensa y las organizaciones de masas están controladas por el Estado y se rigen bajo los principios de la ideología Juche, una interpretación coreana del socialismo. En diciembre del 2011, Kim Jong-il falleció mientras realizaba un viaje en tren. Su hijo, el joven Kim Jong-un, quien fue designado heredero del gobierno en septiembre del 2010, asumió las tareas de jefe de Estado. El 8 de marzo de 2013, debido a las sanciones impuestas por la ONU por las pruebas nucleares realizadas en 2012, así como por considerar una amenaza las maniobras de entrenamiento militares en conjunto entre Estados Unidos y su vecino del sur, Corea del Norte anunció el fin del acuerdo de no agresión con Corea del Sur, dando lugar a una escalada de tensión que se desarrolló durante la primera mitad de 2013. El 29 de marzo de ese año, Corea del Norte declaró estado de guerra a Corea del Sur. Nakamas, bienvenidos a conocer la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte del lado sur. Bienvenidos, Nakamas, a la zona desmilitarizada.
Nuestra grandiosa aventura para dirigirnos a la frontera con Corea del Norte comenzaba recogiéndonos en el hotel. Simplemente fue rapidísimo. En el instante que yo bajé ya me estaban esperando. Fue demasiado rápido. En ese instante había muchísimas personas de diferentes nacionalidades. Desde Filipinas hasta australianos, hasta inclusive algunos mismos surcoreanos. De hecho, la mitad eran surcoreanos que querían aprender sobre este lugar. Y fue algo tan increíble porque la zona desmilitarizada tendrían que llevarnos 54 kilómetros al norte del ayuntamiento de Seúl. Y antes de eso teníamos que hacer varias paradas, entre ellas Imjin Park, que es un destino turístico importante relacionado con la Guerra de Corea, que fue construido en 1972 con la esperanza de que algún día sea posible la unificación. Este edificio tiene 3 pisos y está rodeado de varios monumentos, además del Centro para la Paz de Gyeonggi. Aquí se pueden ver las líneas férreas ininterrumpidas que llevaban al territorio actualmente ubicado en Corea del Norte, entre otras atracciones. Mangbaedan, que está del lado opuesto a Imjinggak, que es famoso por ser el lugar de visita de los norcoreanos que realizan los ritos ancestrales haciendo reverencias hacia su pueblo natal en las fechas especiales como Seolal y Chuseok. El puente de la libertad por el que los surcoreanos pasaron para volver a su país natal desde Corea del Norte está tras Mangbaedan. Aquí se pueden encontrar varios parques como Pyeongna, Centro para la Paz Gyeonggi, etc. Esto está abierto a todo el público, tiene estacionamientos para discapacitados, préstamo de silla de ruedas. Pero lo importante de todo esto era conocer la frontera de Corea del Norte. Sinceramente yo estaba muy emocionado y ya había investigado muchísimo sobre el tema. El tour actualmente tendría que hacer 3 o 4 paradas. Entre ellas era ir a la zona desmilitarizada donde está el tercer túnel. Sin embargo, en ese túnel, a partir del 1 de diciembre del 2022, ya no nos dejaron grabar. Y esta fecha era jueves 8 de diciembre. Vamos a conocer el Imjin Park, seguido de otras visiones sobre el lugar, sobre Kaesong, la ciudad más cercana norcoreana de Corea del Sur, y posteriormente a conocer la zona desmilitarizada. Es una zona pues muy cómoda, es una zona pues muy completa, hace frío, estamos a menos 3 grados, está un poquito más duro el día de hoy y por lo que vemos también hay muchas personas de Corea del Sur que vienen acá. Únicamente se permite el acceso a 300 personas por día. Entonces pues bueno, Nakamas, la verdad va a estar buenísimo, aquí nos está dando el sol con todo. Vamos a comer algo antes de ingresar a todo esto. Así son las tiendas aquí, los snacks, los cafecitos. Cómo te sirven aquí las papitas. Se ve rico ahí el hot dog spicy. Hello. Pues bueno, vamos a tomar algo antes de seguir. Miren, ahí podemos ver un puente con el que se pasan los ferrocarriles. Pero no... O sea, bueno, funciona entre nada más ciertas zonas de Corea del Norte y Corea del Sur. Miren aquí otro templo. Qué bonito está aquí todo. Y ahí se alcanza a ver los cable cars. Eso es para que se pueda tener una vista del otro lado de Corea del Norte desde Corea del Sur. Aquí por lo que podemos ver, este templo es el Templo de la Paz. Bueno, como bien saben, se firmó un contrato después de la Guerra de Corea en 1953, donde se supone que en ese tratado de paz se formó la frontera desmilitarizada. La frontera desmilitarizada consta de 2.000 metros hacia el norte y 2.000 metros hacia el sur para que en esa zona no exista ningún conflicto bélico. Y en esa zona desmilitarizada hay pura, digamos, trampas para tanques, otro tipo de actividades, pues bueno, para evitar que se crucen en las fronteras. Personajes icónicos, historias y todo, imagínense todo lo que ha pasado por aquí. Personas que todavía quedan atrapadas allá en Norcorea. Hay un libro que se les recomiendo que se llama Las historias de Bandy, que cuenta 7 historias de personas de Corea del Norte que alcanzaron a escapar y él las relata, las redacta con gente, pues bueno, que la conoció en otro país y en este país es Corea del Sur. Cuentan cómo vivieron, pero cuentan muchas historias macabras. Es un libro que te va a partir el corazón, pero te lo recomiendo.
monumentos importantes en toda esta zona que representan la historia de las Coreas en esto, cuando estaban unificados antes de la guerra, un país soberano, libre, pero pues Norcorea, por toda la situación, pues ha tenido pues varias locuras, gobernado por Kim Jong-il. Y Kim Jong-il pues fue este personaje importante que participó en la primera, tanto en la primera como en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como fue una persona muy importante para todo esto, y sobre todo por las cuestiones de esta división de Japón que tenía con todos estos países, este control que querían someter, porque los japoneses, recuerdan, eran unos mendigos, y debido a que perdieron la guerra ocurrió todo esto. ¿Y cómo ocurrió? El paralelo 38 divide exactamente a las dos Coreas, donde pasa el paralelo. Entonces, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos no se pelearon y así decidieron dividirlo. Aquí nos cuentan de que este tren es un claro ejemplo de la guerra de Corea. Venía hacia acá y lo que pasó fue de que se quedó aquí en la zona desmilitarizada por bombardeos y por todas las circunstancias de la guerra. Es que de verdad la guerra fue algo muy terrible en este lugar de Corea del Sur, pues matando muchísimas personas. Se dice que la guerra de Corea cobró la vida de más de 20 millones de personas. Fue algo terrible, Fue pues lo equivalente a las personas que fallecieron durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no, en realidad fue un poquito más, pero sí fue algo muy terrible. Gaeseong es el primer pueblo norcoreano que está aquí cerca de la zona desmilitarizada. Aquí en Nimjingak y Seúl a 53 kilómetros. Después de haber conocido mucha historia sobre Corea del Norte en esta parte de Nimjing Park, a unos escasos 2 kilómetros sobre la frontera de Corea del Norte, recuerden que la zona desmilitarizada abarca 2 kilómetros tanto al norte como al sur entre cada país, en el que ambos países no pueden hacerse daño. Posteriormente iríamos al Observatorio Dora, que permite obtener una vista panorámica del complejo industrial Gaesong o Kaesong y el monte Songhaksan, ambos en Corea del Norte. Se ubica en el punto más al norte del que fuera durante la guerra el frente occidental. En aquella época el sur estableció aquí su línea de defensa, fijándose como uno de los puntos demarcatorios de la frontera durante el armisticio. Por todo ello, es un lugar cargado de historia. Desde aquí se pueden divisar claramente algunas zonas de Corea del Norte mediante telescopios, pero no sin antes hubo mucho control de retén, demasiados diría yo, y después de mucho tiempo pudimos ingresar al Observatorio Dora, que es lo que van a ver a continuación. Bien, aquí estamos llegando al observatorio. El observatorio es donde ya podemos observar Corea del Norte. Aquí es donde te traen. Exactamente. Esta es la puerta. Ahorita vamos a ver un poquito. Vamos a entrar. Y así acá más se ve Corea del Norte. Esta ciudad que se ve ya es Kaesong. Esto sí es Corea del Norte. Pues bueno, pueden ver un lugar bastante seco, muy montañoso. Mucho de este lugar es súper montañoso. Wow. ¿Cómo puede estar tan cerca y tan lejos? Las dos ciudades más pobladas son Pyongyang y Kaesong. Wow. Ya pudimos observar un poco. De aquí se ve un poquito mejor. Fíjense. No pudimos grabar cómo se ve muchísimo más cerca, pero sí se alcanza a ver de estos miradores. Un poquito, o sea, muchísimo. Wow, qué alcance tan grande tienen. Pero sí, pobres de las personas. Bueno, todo este observatorio pues está repleto. Al parecer está hecho porque vienen muchas personas. Y aquí es Corea del Sur. O sea, no se alcanza a ver
mucho, pero ahí se ve una población y fíjense, no es Seúl, porque Seúl está a unos 60 kilómetros. Ese pueblito, miren, edificios, desarrollos. O sea, yo no sé cómo Corea del Norte no puede aprovechar esta parte para poder usar eso que tienen para poder atraer gente. O sea, imagínense, pero ni siquiera está abierto al turismo. Entonces por eso es algo muy fuerte el hecho de estar aquí, de conocer un poco de lo que es allá en Corea del Sur con Corea del Norte, y pues bueno, lo que los orilló a separarse, lo que pasó por aquí, la guerra, no me imagino. Como pudieron ver, lo mismo que ustedes están viendo es lo mismo que yo vi. Sin embargo, con los binoculares ya instalados, estáticos, pudimos alcanzar a ver un poquito de Kaesong. Lo que yo les puedo describir de lo que yo vi es que es un área muy árida, es un área muy fría, la noté muy gris. Se alcanzaba a divisar una bandera norcoreana a lo lejos, pero con el acercamiento no pudimos detectar ni siquiera un automóvil, poquitas personas caminando y algunas personas en bicicleta. Después de haber estado en el observatorio Dora, era momento de dirigirnos al tercer túnel, la zona oficial, la DMZ. El túnel número 3 fue descubierto el 17 de octubre de 1978, a lo cual, después de la Guerra de Corea, 4 túneles fueron descubiertos. Este túnel está ubicado a 52 kilómetros de Seúl y sus dimensiones permiten que 10.000 soldados puedan pasar por él en una hora. Cuando se descubrió este túnel, Corea del Norte insistió con firmeza que había sido excavado por Corea del Sur para invadir el norte, pero se comprobó que esta aseveración era falsa. La torre de observación del monte Dorasan está cerca del túnel número 3. Desde este observatorio se pueden llegar a ver soldados norcoreanos y la ciudad de Kaesong donde estuvimos. Sin embargo, en este túnel verdadero es donde se aprecia lo que es el verdadero Norcorea, pero los norcoreanos quisieron invadir por todos lados a Corea del Sur. Vamos a conocer toda la zona del DMZ, sin embargo, como les comenté, no se pudo grabar ya que una semana antes habían prohibido grabar en toda esta zona en el túnel. Una vez que te pasan la película, no puedes grabar. Te enseñan esta historia, las maquetas y todo. Fíjense nada más. Una explicación de la tragedia de la división después de que los coreanos fueron, ahora sí, felices después de la independencia de Japón. Chéquense esta maquetita. Aquí te explica dónde está la zona del armisticio. Ahí está donde está Panmunjom y Panmunjom. Aquí toda esta zona es donde se firmó el tratado. Se dice que se trataron más de 765 pláticas para que se estableciera el acuerdo de paz el 27 de julio de 1953, que ha sido considerado el más largo de toda la historia de la humanidad para que haya el cese en el fuego. Es increíble, inclusive aquí, pues bueno, más armamento, el trato de ceasefire, de, bueno, eliminar el bombardeo, las armas. Qué terrible. El ser humano cuando se propone hacer las cosas mal, las hace terrible. Y pues bueno, esto es para que nos hagamos conscientes de que las guerras pueden estar en cualquier momento. Y aquí, en esta frontera, la guerra no sabemos si todavía va a continuar o no. Pero algo de que sí les digo es de que 70 años que han dividido todo esto, muchas familias fueron separadas y continúan separados en ese país hermético, Norcorea. Esta es una línea del tiempo que nos explica cómo empezaron con las guerrillas a finales de junio del 1950, cuando Corea del Norte empezó con sus locuras a querer apoderarse de todo, como ya les explicamos en la historia. Y pues bueno, más guerras y más guerras. Y a pesar de que ya había tregua, ellos quisieron construir los túneles. Y al construir los túneles, pues ellos se dieron cuenta, los surcoreanos, hasta 1974. De haberse percatado después, probablemente los hubieran sorprendido con otra guerra, pero ya fue también a las tecnologías y el avance que empezaron a hacer los surcoreanos. Algo importante que hay que tomar en cuenta son los túneles. Los túneles, después de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra de Corea, empezaron a construir todos estos túneles. El cuarto túnel, pues bueno, se dice de que su altura y diámetro iban a estar hasta 2052 metros, pero no lo alcanzaron.
Estas son, digamos, una réplica de diseños de cómo empezaban a hacer las construcciones de los túneles para poder sorprender a los surcoreanos años después, quienes en 1974 se dieron cuenta de todo ello. Miren qué bonitas. Y al sorprenderlos, obviamente querían atacarlos y continuar con la guerra y apoderarse, pero no se dieron cuenta que los surcoreanos eran más inteligentes de lo que ellos creían. Entonces se dieron cuenta de todo eso y evitaron otra guerra. A pesar de ello, estos cuates se volvieron todavía locos. Aquí hay unos ejemplos de los surcoreanos, cómo están ahí protegiendo las vallas, cómo se ve aquí todo iluminado, las zonas del Corea del Norte hacia allá, Corea del Sur. Wow. Inclusive aquí, si uno le pica, aquí miren, ahí está brillando verde, y más hacia abajo. Wow, todas las armas, la historia. Y que hay. Continuamos Mis Nakama. Así es como se ve Mis Nakamas cuando vas llegando aquí al Third Tunnel, que sí vamos a ingresar. Va a ser algo loco. Museo de la Paz. Aquí está el GMC. Estamos listos tratando de que se reunifiquen las Coreas, pero Norcorea sigue con su necedad de imponer nada más sus deseos, sus incoherencias y sus tonterías de pensamientos para poder, pues bueno, seguir desarrollando todo ese armisticio que no se sabe a ciencia cierta cómo consiguen los recursos. Miren, allá estuvimos, y es el observatorio justo allá arribita, cómo consiguen los recursos para poder apoderarse de todo esto. Y aquí está el The Third Tunnel Walkway. Vamos a conocer un poquito del tercer túnel, que aproximadamente creo que son 600 metros. Sí, ahorita que nos estaban explicando no me falla. Bueno, vamos a recorrerlo, Nakamas, va a estar bueno. La zona desmilitarizada es una franja de seguridad que protege el límite territorial de tregua entre ambas Coreas, establecida en 1953, midiendo 4 kilómetros de ancho y 238 kilómetros de longitud. Diseñada específicamente para la contención militar, es de carácter hostil y está casi despoblada de civiles. En 1970 se descubrieron 3 túneles que se usaban para espionaje y 20 años después se halló uno más, todos construidos por militares de Corea del Norte. Toda la zona se encuentra permanentemente iluminada excepto por el área de los ferrocarriles de Kaesong, Munson y Sokcho. En medio de la zona desmilitarizada se encuentra el poblado de Panmunjom, en donde se firmó el armisticio de la Guerra de Corea. Nakamas, ahora sí podemos presumir de que hemos estado en Corea del Norte, estamos pisando territorio norcoreano, oficialmente cruzando, digamos, la frontera, pero no oficialmente porque no es la zona, porque es la zona desmilitarizada y únicamente puedes ingresar por China, no puedes ingresar por otra parte porque, pues bueno, el aeropuerto SNF está clausurado. Y bueno, ahí está la primera ciudad norcoreana, Gaeseong, y Seúl se encuentra a 53 kilómetros, oficialmente el tercer túnel. También vas a parar en algunas tiendas de souvenirs y te van a vender desde libros, la historia, cuadros conmemorativos, armas si eres un loco, historia de las fences, gorras. Bueno, los vasos tequileros que nunca pueden faltar, están bonitos, stickers, imanes, platos. Está simpático, mochilitas. Así que pues ahora sí, si te gusta algo, pues ahora sí, mi Nakama, te lo puedes llevar de aquí. También pues bueno, comidita, chicles, sopas, papas. Así son las tiendas de conveniencia aquí en Corea del Sur. Una vez concluido la zona del tercer túnel, era momento de regresar hacia Seúl. En Seúl nos dejaron en el Palacio de Bokjong-gung, donde ya les mostramos uno de los lugares principales y nuestro hotel estaba muy cerca. Sin duda, una experiencia que yo recomiendo que vayas a visitar la frontera con Corea del Norte. No tienes que ir al país de Corea del Norte, no te preocupes, no va a pasar nada. Y continuamos nuestra temporada en Corea del Sur. Les mando un abrazo, Nakamas, y gracias por haber visto el video
hasta aquí. Un abrazo y recuerda que la aventura siempre vale la pena.